importante. Es un tema, chicos, que se relaciona con la mayoría de los acápites o partes de lo que es la anatomía. Entonces, a ver, vamos a ver de qué trata. Discúlpenme bien por haberme demorado para colocarles el archivo, sino que pensé que se me había perdido. A ver, vamos a ver. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de tejido conectivo, debemos de tener en cuenta de que es un tejido que embriológicamente se forma a partir de la hoja mesodermal. Es el mesodermo quien va a dar origen a este tejido. Ahora, cuando nosotros hablamos de un embrión, recuerda de que el embrión presenta su tejido conectivo, pero su tejido conectivo presenta varias partes. Por ejemplo, si acá está el notocorda, a su costado se encuentra el denominado mesodermo axial, y más hacia afuera se encuentra el paraxial. Axial, paraxial, y luego viene el extracelomático. Así es como se divide el tejido conectivo. Esa es la forma, ese es el mecanismo cómo se divide el tejido conectivo. Entonces, el mesodermo, la parte mesodérmica que va a originar a nuestro tejido conectivo es esta, ¿ve? Esa que está encerrada dentro del recuadro rojo es la que va a originar a nuestro tejido conectivo. No te olvides que tenemos ahí el mesodermo axial y paraxial. Axial y paraxial. Profe, el del medio se llama notocorda. El notocorda tiene efectos sobre el ectodermo, sobre esta capa que está acá arriba. Sobre el ectodermo tiene efecto ese notocorda. ¿Ok? Entonces ya sabes, ¿eh? No te olvides. Bueno, y luego viene la capa inferior que es el endodermo, que es esta, ¿no? El endodermo. Pero nosotros vamos a desarrollar conectivo. Entonces, conectivo se forma a partir de esta capa que estoy aquí señalándolo con azul. Esta capa es la que origina al tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama esa capa? Se llama mesodermo. Axial y paraxial. No te olvides entonces. Muy bien, entonces vamos a darle paso ahora sí al desarrollo de esta temática que es bastante importante. Hay varios puntos por desarrollar acá. Entonces, lo primero que debes de tener en cuenta de que ahí estás observando al tejido conectivo. Tienes que recordar que cuando se habla del tejido conectivo, este reúne ciertas características, ¿ok? Hay ciertas características para el tejido conectivo. Entonces, dentro de las características del tejido conectivo, nosotros podemos hablar del origen embrionario, por ejemplo. Podemos hablar de ese origen embrionario. ¿El origen embriológico es de vital importancia? Claro que es importante el origen embriológico. No te olvides que se origina a partir del mesodermo, como acá te está mencionando. Se origina de la hoja mesodermal, axial y paraxial, que quede claro. Axial y paraxial. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando se habla del tejido conectivo, este presenta muy pocas células en relación al epitelial. El epitelial tiene mucho más células. Este tiene menos. Por ende, tenemos que decir que posee una baja población celular. También tenemos que mencionar que es un tejido indiferenciado. Pero, ¿qué significa indiferenciado? Indiferenciado significa que es un tejido que puede originar otro tejido a partir de él. Si yo hablo de este conectivo, por ejemplo, puede originar a un tejido linfático, puede originar a un tejido sanguíneo, a un tejido reticular, a un tejido elástico, a un tejido adiposo. Puede transformarse en otro tejido, en otra versión tisular. Por eso es indiferenciado. También nosotros tenemos que decir que se trata de indiferenciado porque sus células se pueden dividir. Sus células pueden seguir dividiéndose. Por eso es indiferenciado.
Cuando tú me hablas de los diferenciados, sus células ya no se dividen. Por ejemplo, el tejido muscular, sus células no se dividen. El tejido nervioso, sus células no se dividen. Ellos son diferenciados. Pero en este caso son indiferenciados. Indiferenciado significa que puede originar otro tejido. Significa que sus células pueden dividirse. Cantidad de células, pocas. Observa ahí, una baja población celular. Pocas células vamos a encontrar en este tejido. Siempre tienes que recordar que la cantidad de células y la sustancia intercelular son inversamente proporcionales. O sea, si yo tengo pocas células, tengo mucha sustancia intercelular. ¿Cómo te está mencionando acá? Si la población celular es baja, vas a poseer un montón de sustancia intercelular. Debes de recordar ese asunto, ¿ok? Siempre hay esa correlación o esa relación inversa. La población de células y las sustancias son inversamente proporcionales. Por otro lado, debes de tener en cuenta que en estos tejidos sí hay vasos sanguíneos, mira. Sí hay presencia de vasos sanguíneos. Cuando nosotros hemos revisado el tejido epitelial era avascularizado. El tejido epitelial no poseía estos vasos sanguíneos. ¿Ok? No te olvides entonces. ¿Es importante mencionar ello? Claro que sí. Los vasos sanguíneos indican que hay presencia de sangre. La sangre implica que hay presencia de glucosa. Y la glucosa se puede transformar en energía en forma de ATP y satisfacer las necesidades metabólicas de este tejido, que por supuesto sus necesidades metabólicas son elevadas, son bastante grandes sus necesidades metabólicas. Eso tienes que tener en cuenta entonces acá en esta parte. Hay presencia de vasculatura, pero así como hay presencia de vasos, también hay presencia de terminaciones nerviosas. Por eso decimos que este se trata de un tejido que es inervado. Por eso decimos que se trata de un tejido inervado. Hay que tener en cuenta esa situación. De hecho, es un tejido inervado. La inervación le va a conferir sensibilidad. No te olvides, la inervación le va a conferir sensibilidad. Y la sensibilidad la necesita, por supuesto. ¿Y para qué necesita esa sensibilidad? Cuando al tejido conectivo ingresan bacterias, este tiene que sentir esas bacterias y tiene que responder ante esos microorganismos. Tiene que destruir a esos microorganismos. No te olvides, acá hay otro dato importante, la membrana basal. Siempre debes de tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo, sí, el otro color, si yo tengo acá a la membrana basal, imagínate que esta es la membrana basal. La membrana basal se caracteriza, su característica es separar a un tejido por arriba de un tejido que está por abajo. Lo separa. El tejido que está por arriba se llama tejido epitelial y el que siempre está debajo de la membrana basal es el tejido conectivo. Siempre es así. ¿Ok? Debajo de la membrana basal, acá está la membrana basal, debajo está el tejido conectivo. Hay que tener en cuenta eso. Debajo de la membrana basal, tejido conectivo. Sobre la membrana basal, tejido epitelial. Entonces, está ubicado debajo de la membrana basal. Dentro de sus células más importantes, dentro de su célula más representativa, la más abundante es el fibroblasto. Por eso que acá te han dibujado 1, 2, 3 y 4. 4 fibroblastos, que marca con claridad la diferencia cuantitativa entre ella y otras células que están acá. No te olvides, el fibroblasto es la célula que está en mayor cantidad
por eso que es la principal célula del tejido conectivo. Hay que tener en cuenta el detalle, chicos. Principal célula del tejido conectivo. Entonces, esta célula llamada fibroblasto, aparte de ser la más importante, no te olvides, su mismo nombre lo dice. Acá no hay secretos que valgan, mira, ve. Recuerda que su nombre dice que es un FIBR. ¿Por qué es un FIBR? Porque ella produce fibras. Ahí está, ¿ve? ¿Qué hace ella? Produce fibras. Se encarga de la producción de fibras. Esas fibras debes de recordar que pueden ser, vamos a marcarlas, elásticas, pueden ser colágenas, así como pueden ser fibras reticulares. Tenemos entonces ahí diversas formas de fibras. Esas formas de fibras, recuerda, son producidas por el fibroblasto. Ahora, para que el fibroblasto pueda producir fibras, necesita necesariamente de vitamina C. Sin la vitamina C, el fibroblasto no puede formar fibras. Profe, una pregunta. ¿Y para qué necesita fibras el tejido conectivo? Para poder realizar el proceso de la reparación tisular. Recuerda que los tejidos se reparan en base a fibras y el que produce fibras es el fibroblasto y por lo tanto nosotros podemos decir que es indispensable para el proceso de la reparación de los tejidos. No se olvide. La ausencia de fibroblastos indica también la ausencia de fibras. Pero ¿qué pasa si hay presencia de fibroblastos, pero hay ausencia de fibras? Es porque al paciente le falta vitamina C, ácido ascórbico. Y si le falta vitamina C, entonces recuerda que los procesos de reparación tisular después de una lesión van a disminuir. El proceso de división celular, de reparación tisular ha quedado mermado. Ya no se ejecuta de manera cabal. Así que tienes que tener en cuenta ese detalle, que es muy importante. Muy bien. Por otro lado, nosotros acá mencionamos de que es el lugar de las reacciones inflamatorias. Profe, ¿qué cosa es una reacción inflamatoria? Una reacción inflamatoria es una batalla, una lucha encarnizada por los microorganismos que pueden llegar y las células inmunitarias. Cuando las células inmunitarias, no te olvides, cuando las células inmunitarias se enfrentan a los microorganismos invasores, se produce una lucha, una pelea. Esa pelea se le llama reacción inflamatoria. ¿Dónde ocurre esa pelea? ¿Dónde ocurre esa lucha? En el tejido conectivo. En toda pelea siempre se utilizan algunas armas. Esas armas debes de tener en cuenta que muchas veces lesionan a otras estructuras. Y esta no es la excepción. Cada vez que hay una reacción inflamatoria producto de la lucha de microorganismos con las células de defensa, se produce interleucina 1, se produce interleucina 6 y se produce el factor de necrosis. Ahí está, se produce entonces el factor de necrosis tumoral alfa. Ahí está. Factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas de aquí, cuando están presentes en tu cuerpo, es porque tu cuerpo se está defendiendo de los microorganismos. Pero estos también pueden llegar a nivel hipotalámico, que es una estructura que yo estoy seguro que tú lo conoces. Cuando llega a nivel hipotalámico, la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, se activa el termostato. Cuando se activa el termostato, la temperatura corporal se eleva. Y cuando se eleva la temperatura corporal, entonces nosotros debemos de tener en cuenta que estamos ahí realizando la fiebre. Estamos haciendo fiebre. ¿Qué significa estar haciendo fiebre? Hacer fiebre implica no solamente aumentar nuestra temperatura, sino que implica además de que el hipotálamo
está recibiendo, ¿ok? A la interleucina 1, a la interleucina 6 y al factor de necrosis tumoral alfa. La presión alta, no, pero la presión alta no tiene nada que ver con el proceso inflamatorio. La reacción inflamatoria, como decía, hace referencia a una lucha entre microorganismos y células inmunitarias. La presión alta se define como un aumento de la fuerza sobre el área de superficie vascular, que puede ser por un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la resistencia periférica, puede ser por acumulación de agua, que es otro tema que comentamos, obviamente comentamos de presión arterial, es correcto, se puede hacer ese comentario, pero un poquito se desarrolla cuando vamos a hacer, por ejemplo, el tejido muscular, cómo se regula la presión y a nivel de vaso sanguíneo y a nivel endocrinológico ya lo vemos cuando hacemos o realizamos hormonas. Pero bien que ahí tengan las dudas, esas dudas son importantes. Muy bien, entonces, ese lugar de reacciones inflamatorias donde se genera interleucina 1, interleucina 6 y factor necrosis tumoral alfa que van a desencadenar lo que es el mecanismo de fiebre a nivel hipotalámico. Entonces, ya sabes ese detalle. Por otro lado, es el tejido que posee mayor distribución en el organismo, ¿ok? No hay otro tejido que no tenga mayor distribución. En todas las partes del cuerpo, nosotros vamos a encontrar a este tejido. Te vayas al corazón, hay tejido conectivo. Si te vas al sistema nervioso, hay tejido conectivo. Te vas a un testículo, también hay tejido conectivo. A donde te vayas, vas a encontrar tejido conectivo. Es el tejido que posee mayor distribución. Les decía a sus compañeros del otro grupo de que alguna vez vino una pregunta en la UNT, en aquellos tiempos cuando yo postulaba la carrera de medicina, obviamente antes de ingresar, y antes venía pues las áreas A, B, C y D en los procesos de admisión de la UNT. Yo recuerdo que al área D no les venía biología ni anatomía, no estaba como curso. Pero como siempre decían mis maestros dentro de la Facultad de Medicina, que puede ser de que no esté en tu currícula ese tema, pero eso no significa de que uno no lo sepa o no lo aprenda, porque la cultura es la cultura. Y entonces vino esta pregunta, descrita así de la misma manera como te lo voy a decir, una pregunta de razonamiento verbal. Si ser humano es a tejido conectivo, ¿ok? Entonces planta es A. Entonces, ¿cuál era la respuesta? La gente salió molesta. Amigos incluso que ahora son abogados fiscales. Salió molestísimo. ¿Y cómo van a poner esa pregunta? Es de biología. Y obviamente era una pregunta en realidad de razonamiento verbal, pero que marcaba el conocimiento de la persona. Y para ello nosotros tenemos ahí la característica que mencionamos. Es el tejido de mayor distribución en el cuerpo. Es el tejido de mayor distribución en el organismo. Entonces, si en los humanos tenemos como tejido con mayor distribución al tejido conectivo, entonces la pregunta es, ¿y en las plantas cuál es el tejido que tiene mayor distribución? En las plantas el tejido que tiene mayor distribución es, no te olvides, el parénquima. El parénquima. No existe órgano en la planta que no tenga parénquima. Te vas a un xilema, un floema, tiene su parénquima, su tejido parenquimatoso. Te vas a la hoja, hay tejido parenquimatoso llamado mesófilo. El tejido parenquimatoso no falta, siempre va a estar presente. Hay que recordar eso, es importante. Por otro lado, tiene un metabolismo que es elevado. Su metabolismo es elevado. ¿Qué significa metabolismo elevado? Lo comentábamos la semana pasada. Significa que un tejido puede producir bastante energía y a la vez ese tejido puede consumir esa gran energía que ha producido. Y en realidad, este es un tejido que básicamente demanda de una gran cantidad de energía. Por eso es que como demanda una gran cantidad de energía, entonces decimos que tiene metabolismo elevado.
Porque ¿qué pasaría si estoy ante un tejido que no necesita de muchos nutrientes? No necesita elaborar mucha energía. Entonces ahí podríamos decir que tiene metabolismo bajo. Entonces, ¿habrá alguna referencia de ello? Claro que sí. ¿Cuál es la referencia? El tejido cartilaginoso. Tu tejido cartilaginoso es la mayor referencia que te va a indicar que hay tejidos en el cuerpo que tienen metabolismo bajo. ¿Quién tiene metabolismo bajo? El tejido cartilaginoso. No te olvides, los tejidos cartilaginosos tienen metabolismo bajo, pero este no es el caso. El caso acá es de que posee un metabolismo elevado. Por otro lado, nos están hablando de la tasa mitótica. La tasa mitótica es la capacidad que tienen las células del tejido para poder dividirse. Y no te olvides que en el tejido conectivo, sus células se dividen, pero se dividen lentamente. Sus células se dividen lentamente. De que pueden dividirse, se pueden dividir, pero se dividen lentamente. Así que decimos tasa mitótica baja. Tasa mitótica baja. Hay que recordarlo. Ahí está. Bien, bien. Muy bien, chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta que tengas respecto a esta primera diapositiva que estamos mostrando? Preguntas, chicos. Recuerden que sus preguntas siempre van a ser importantes. ¿La tasa mitótica era elevada o baja en el conectivo? En el conectivo la tasa mitótica es baja. Se dividen Ok, lentamente. gracias. Correcto. Muy bien. Manuel, por ahí. Por ahí Manuel quería escribirme o hablarme. Adelante, Manuela. Así es. El parénquima es el tejido más abundante en las plantas. ¿Ok? Sí, mesodermo axial. A ver, axial significa que está cerca. Paraxial significa que está lejos. O sea, ustedes han escuchado hablar del ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿verdad? Entonces imagínense que este es el ectodermo. Ya, imaginemos que es el ectodermo y luego por acá te voy a colocar el mesodermo. Este es el mesodermo. Y por abajo está el denominado endodermo. O sea, un embrión en la tercera semana de gestación tiene así 3 capas. Solo tiene 3 capas, no hay más. ¿Ok? El del medio se llama mesodermo. El del medio se llama mesodermo. Ahora, en todo el centro hay una estructura que se llama notocorda. En todo el centro. Pero a los costados, ahí está el mesodermo axial y luego viene el paraxial. Ahí está. Axial y paraxial. Ese axial es el que está bien al centro. Lo que está más hacia afuera, paraxial. El axial y el paraxial son formas de mesodermos. Esos mesodermos son los que originan al tejido que estamos revisando el día de hoy. ¿Está todo correcto ahora sí, caballero? ¿Alguna pregunta más, alguien? Muy bien. ¿El parénquima tiene otro nombre? Bueno, a los parénquimas también le pueden llamar tejido fundamental. En realidad los tejidos fundamentales son el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. ¿Ok? Pero del más abundante, como decía, es el tejido parenquimatoso. ¿Ya? El tejido parenquimatoso. Entre colénquima, esclerénquima, el parenquimatoso es el más abundante. ¿Ok? Muy bien, correcto. Perfecto. Bien, entonces, si no hay más preguntas acá en esta diapositiva, vamos a continuar. ¿Correcto, Solange? Bien, por otro lado, nosotros podemos hablar de las funciones del tejido conectivo. Cuando nosotros hablamos de las funciones del tejido conectivo, hay una función bastante básica, ¿ok? Una función bastante básica que el solo hecho de pronunciar el nombre de qué tejido estamos hablando nos da la referencia. La función de conectar, no te olvides. La función de conectar. Entonces, el tejido conectivo, ¿qué conecta? ¿O a quiénes conecta? Ya vamos a ver en imagen a quién conecta, ¿ok?
¿Y quiénes son esos tejidos conectivos? Siguiente función, tenemos la función inmunitaria. Recuerda que la función inmunitaria es la función de defensa. Hace referencia al mecanismo cómo nuestro cuerpo se va a defender. ¿Ok? No te olvides que siempre que entra un microorganismo, nuestro cuerpo se va a defender. Hay dos clases de inmunidades, hay dos formas de defendernos. Usando nuestra inmunidad innata o usando nuestra inmunidad adquirida. La inmunidad innata es con la que tú has nacido, con la que tú naciste se llama inmunidad innata. Y la inmunidad adquirida es aquella que tú lo obtienes con el paso del tiempo. ¿Ok? Pero ya vamos a revisarlo, no te preocupes. Luego viene el proceso alérgico, la inmunidad, la función alérgica del tejido conectivo. Por si acaso, cuando uno es alérgico, reacciona de manera inflamatoria ante ciertos agentes. Esos agentes se llaman alergenos. Esos agentes se le llama alergenos. Entonces, por favor, ten en cuenta ese detallito ahí. Por otro lado, está la función de relleno. Sobre todo en las estructuras del cuerpo femenino, vamos a encontrar un tejido conectivo que va a rellenar partes como las mamas, las caderas, las nalgas. Esa es la función de relleno. Pero aparte de ello, está la función de nutrición. El tejido conectivo, ¿a quién nutre? No te olvides, ¿eh? El tejido conectivo se encarga de nutrir. ¿A quién, profe? Al tejido epitelial. Eso ya lo habíamos indicado, ¿ok? Ya lo habíamos indicado nosotros en la clase pasada, que el tejido epitelial nutre el tejido conectivo, ¿correcto? Entonces, por eso decimos que dentro de sus funciones está la de nutrir. ¿A quién nutre? Al tejido epitelial. Recuerda, el conectivo nutre al epitelial. Bien, ahora sí vamos a las imágenes que podemos apreciar ahí en la derecha, en la porción derecha superior. Ahí está, mira. En primer lugar, tú lo que observas acá es un tendón. ¿Qué hace el tendón? El tendón une. ¿A quién une? Mira pues la imagen. El tendón se encarga de unir un hueso con un músculo. Los tendones se encargan de conectar a un hueso con un músculo. Pero también nosotros podemos tener el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si es que yo tengo una estructura de tejido conectivo de esta forma? En esta ocasión está uniendo a dos huesos. Entonces, ¿cómo se llama ese tejido conectivo que une a dos huesos? Respuestas. Ligamento. Se le llama ligamento. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama a aquel, escuchen bien, ¿cómo se llama a aquel tejido conectivo que se encarga de conectar a dos músculos esqueléticos? Dos músculos esqueléticos. Recuerda, ligamento, hueso con hueso. Y tendón, tenemos ahí, el tendón si une un hueso con un músculo. Pero si yo quiero a alguien que una a dos músculos, ¿cómo se llama esa estructura? ¿Alguien lo tiene referenciado? Bueno, a eso se le conoce con el nombre de la aponeurosis. Ejemplo más importante, la galea aponeurótica. Y si te preguntan en tu examen, la galea aponeurótica, ¿a quién une? Al músculo frontal con el músculo occipital. ¿Ya? Que os quede claro, ¿eh? Por favor, esos detallitos los tienes que escribir. Esos detallitos no están acá presentes a veces en la diapositiva, pero tú tienes que escribirlo porque te viene en examen. Mira acá la imagen. Vamos a la función inmunitaria. La función inmunitaria es el mecanismo de defensa, cómo tú te defiendes de los microorganismos. Hay una inmunidad innata que se da solamente al cabo de horas, mira. Al cabo de horas se da la inmunidad innata.
pero hay otra que dura más, otra que se establece incluso después de la semana. A eso se llama inmunidad adaptativa. ¿Hay diferencias? Recontra, muchas diferencias. La inmunidad innata es aquella con la que tú has nacido. Es con la que tú has nacido. Esa es inmunidad innata. ¿Tú con qué naciste? Naciste con tu piel. ¿Y tu piel qué cosa es? Una barrera. La piel es una barrera para evitar de que ingresen microorganismos. No te olvides, ¿eh? Microorganismos. Inmunidad innata. Ahí está. Ahora, si yo tengo mi inmunidad innata de tipo barreras epiteliales intactas, los microorganismos no pueden ingresar, mira. Pero basta con que yo me lesione mi epitelio, basta con que yo me dañe mi epitelio, entonces los microorganismos ingresan y llegan al nivel del tejido conectivo. En el tejido conectivo aparecen los fagocitos. Esos fagocitos lo que hacen es comerse a las bacterias. Observa cómo lo tienen ahora adentro. ¿Por qué están adentro? Porque los fagocitos se lo han comido. Recuerda que fagocito significa cito, célula, fago, comer, el que come, la célula que come. ¿A quién se ha comido? Al microorganismo que está acá. Ya se lo comió. A veces los fagocitos están en pocas cantidades y los microorganismos proliferan de manera exponencial. ¿Ok? No te olvides. En ese sentido, nosotros debemos de tener en cuenta que para poder de alguna forma destruir con mayor rapidez a ese gran número de microorganismos, se le pide ayuda al hígado. ¿Pero qué hace el hígado? El hígado elabora ciertas moléculas proteicas. Ahí está. ¿Ve? Esas moléculas proteicas conforman el complemento. Esas moléculas proteicas conforman al complemento. No te olvides. Ahí lo tienes, mira. Perfecto. Por otro lado, nosotros tenemos a la célula NK. Bien, por acá, a ver, alguien me está comentando. Frontal con occipital, Rosa. Frontal con occipital. ¿Correcto? Muy bien. Ya, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Entonces estábamos diciendo de que las bacterias se dividen muy rápidamente. Demasiado rápido. Por eso que necesitamos enviarle algo que los destruya. Entonces, ya hemos mandado, profe, al fagocito, sí, pero los fagocitos no son suficientes. Como los fagocitos no son suficientes, le pedimos ayuda al hígado y el hígado nos manda un grupo de moléculas que se llama el complemento. ¿Ya? Y ese complemento empieza a destruir bacterias. No te olvides, microorganismos. Y luego tenemos nosotros a la célula NK. La célula NK es importante porque se encarga de la destrucción de células tumorales, de células cancerígenas. Eso es lo que va a hacer esta estructura que nosotros estamos mencionando como célula NK. ¿Ok? Célula NK. Perfecto. Ya está. Muy bien. Continuemos por acá. A ver, alguien me está escribiendo. ¿Quién es? Ya, listo. Ok, no hay problema, Rosa. Todo correcto. Entonces, ahora, cuando a mí me hablan de inmunidad adaptativa, me están hablando, por ejemplo, cuando a ti te colocan una vacuna. ¿Te han colocado una vacuna? Claro que sí. Cuando naciste, ¿qué te colocaron? La BCG. ¿La BCG para qué es? La BCG es para evitar las formas más agresivas de la tuberculosis. ¿Ok? No te olvides. Una vacuna es parte de la inmunidad adaptativa. Una vacuna es parte de la inmunidad adaptativa. No se vaya a olvidar, por favor. Entonces, ¿cómo se establece o quiénes establecen esta inmunidad adaptativa? La van a establecer los linfocitos. Tanto linfocito T como linfocito B. Ellos se van a encargar de establecerlo. ¿Ok? Tanto el linfocito T como el linfocito B. En primer lugar, nosotros debemos de tener en cuenta que los linfocitos B lo que hacen es producir, primero se reproducen ellos y luego producen
moléculas llamadas anticuerpos. Los anticuerpos se unen a las bacterias y una vez que se unen a las bacterias van a ser eliminadas. ¿Correcto? Por otro lado, nosotros acá tenemos a este linfocito T, que es el rojo, que va a pedirle, le va a pedir a este fagocito que le muestre, ¿ok? Que le muestre cómo es un microorganismo. Y entonces este fagocito no se queda corto y le dice, mira, ve, yo te voy a enseñar cómo es entonces un microorganismo. Y le empieza a enseñar a través de sus canales, perdón, a través de sus receptores. Le enseña. Producto de ese enseñamiento es de que las células se dividen, mira. Las células se han dividido. ¿Te das cuenta? Correcto. Las células se han dividido y siguen dividiéndose por acá y por acá. Y luego de que se han dividido, una de ellas sigue haciendo contacto con el fagocito y la sigue estimulando y esta sigue dividiéndose. No te vayas a olvidar. ¿Qué tenemos entonces? Una división ¿de qué? De linfocitos. ¿Para qué se dividen los linfocitos? Para atacar microorganismos. Recuerda entonces, la inmunidad adaptativa es aquella con la que tú has nacido, la inmunidad, innata es con la que tú has nacido y la adaptativa es aquella que se te ha ido formando con el paso del tiempo. Que puede ser de que te hayan colocado una vacuna o puede ser de que hayas tenido infecciones previas y las infecciones previas han generado anticuerpos de defensa. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Esta es la inmunidad adaptativa. Recuerden, por favor, si tienen alguna pregunta, solamente me la hacen saber. Solamente me hacen saber si tienen alguna pregunta, chicos. Ok, a ver, voy a conectar mi laptop. Está que se me descarga un segundo. Ok, chicos. Ya, a ver, cuéntenme. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, por acá? Me dice, el linfocito T que realizaba luego de unirse al fagocito. O sea, el linfocito T lo que hace es dividirse. Prolifera el linfocito T. Y luego de que estos linfocitos T proliferan, recuerda que llaman a fagocitos o sea, llaman a más fagocitos y los fagocitos lo que hacen es comerse a las bacterias. Y luego por acá me preguntan, ya, vamos a repetir el linfocito T. Ya, mira. Vamos primero con el linfocito B. Atentos, ¿ah? Miren. El linfocito B, en primer lugar, hace contacto con una bacteria. Ahí está haciendo contacto con una bacteria. ¿Ya? Cuando un linfocito B hace contacto con una bacteria, el linfocito se activa. Pero el linfocito es muy débil como para poder comer a la bacteria. No puede comer a la bacteria. Por más que intente, el linfocito B no va a poder comer a la bacteria. Entonces, ¿qué le queda hacer el linfocito? En primer lugar, el linfocito se divide, mira. Ahora hay varias. ¿Ve? Y luego de que se ha dividido, lo que hace es producir anticuerpos, mira. Ahí están los anticuerpos. ¿Qué hacen los anticuerpos? Los anticuerpos se unen a las bacterias. ¿Ya? Se unen a las bacterias. Y una vez que están unidas a las bacterias, esos anticuerpos son propensos a ser comidos. Profe, ¿cómo así? Esa parte, a ver, explíquelo mejor. Ya, mírame. Te voy a poner un ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos, pero atentos, ¿ah? Y obviamente siempre va a ser con el mayor de los respetos. Siempre va a ser con el mayor de los respetos. Mírame. Cuando nosotros hemos leído la Biblia, ustedes saben de que Jesús fue traicionado por sus discípulos, ¿no? Entonces, entiendo yo de que Jesús y sus discípulos tenían más o menos las mismas características,
siempre con respeto, eran personas que tenían su barba, tenían su túnica, se parecían bastante, ¿ok? Entonces, se supone de que eh, los que tenían que apresarlos, tenían que diferenciarlos a ellos. Y ustedes saben de que a veces es diferente diferenciar, por ejemplo, si te presentan 50 japoneses, y de ahí cómo los diferencias. Todos nos parecen igualitos, ¿no? Es difícil diferenciarlo. Si te dicen, sí, el que tiene ojos rasgaditos, todos tienen ojos rasgaditos. Qué difícil, ¿verdad? Entonces, por eso que Judas Iscariote le dice a los soldados, le dice, míreme, le dice así, yo voy a ser como un anticuerpo. Yo voy a ser como un anticuerpo, le dice Judas Iscariote a los soldados. Voy a ir y a quien le dé un beso, mira cómo le está dando un beso. Si yo le doy un beso a alguien, ese es Jesús, ese es el microorganismo, ¿correcto? Y entonces va hacia donde estaba Jesús y le da un beso. Le traiciona con un beso. Igualitos son los anticuerpos, son como Judas, porque van y le dan un beso. Y luego empieza a llamar por acá, por su antenita. Empieza a llamar, hey, fagocitos, fagocitos, ya pueden atacar a quien le estoy dando un beso. Y vienen los fagocitos y se comen a estos microorganismos. ¿Todo por qué? Porque ya lo han señalado. Porque debe de ser difícil reconocer entre un microorganismo y una célula que es propia del cuerpo. Pero ya con un besito que le ha dado y le dice a quien le dé un besito, a ese matamos, y entonces le dio su besito a la bacteria y luego destruyeron a la bacteria, ¿sí o no? Entonces hay que tener en cuenta eso, chicos. Hay que recordar que así actúan los anticuerpos. Van, se juntan y luego los fagocitos vienen y dicen, a ver, ¿a quién como? Y todos dicen, come a quien le está dando un beso el anticuerpo. Y viene y se lo come. Pero ¿cómo se llama ese proceso? A ese proceso se llama opsonización. A ver, ¿cómo, profe, que es mi primera vez? Se llama opsonización. La opsonización es como la traición, no te olvides. Opsonización. Ahí está. ¿Qué nosotros tenemos que tener en cuenta? La opsonización. Hay que recordarlo. ¿Estamos? Ya sabes entonces qué es una opsonización. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado clara esa parte. Ahora vamos abajo, que me pidieron también que lo repitamos. Ese es en el caso del linfocito B. En el caso del linfocito T, no te olvides que el linfocito T está acá, el de color rojito. Ese linfocito T lo que hace es preguntarle al fagocito, fagocito, ¿tú conoces a la bacteria? Y ella dice, claro, hace tiempo la comí. Ahí está, ¿la recuerdas? ¿Sí? Claro que sí, la recuerdas. Ah, sí, dice, ya hace tiempo y se me lo comí. Sí, claro que sí. Ya, le dice, ¿y me puedes enseñar? Claro, le dice, ahorita voy a sacar un bracito porque adentro lo tengo. Me lo he comido, está dentro de la bacteria. Voy a enseñarte uno de sus bracitos. Y acá le coloca su bracito. Y le dice, ahora sí, linfocito T, puedes coger. Y el linfocito T va y coge. ¿Lo sientes? Le dice. Sí, sí lo siento. Ya, eso que estás tocando, esa es una bacteria, le dice. Mira su forma, mira su color. Ya lo reconocía. Ya lo sé. Ya ahora sí, ¿qué vas a hacer? Ahora me voy a dividir. Y cuando me divida, todos ellos también lo van a reconocer porque son mis hijas. Todas ellas la van a reconocer porque son mis hijas. ¿Ok? Y una de esas hijas otra vez se une, mira, a otro fagocito. Y así se va uniendo a otro y se va dividiendo y se hacen un montón de linfocitos T. Cuando hay un montón de linfocitos T, los neutrófilos saben de que el linfocito T se divide cuando necesita ayuda. Es como un mensaje, es como un SOS. Ni bien ven que hay una división de linfocitos T. No, dice, donde se está dividiendo algo debe de estar pasando.
Y entonces llegan macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, y llegan y le preguntan, linfocito T, ¿qué es lo que pasa? ¿Me has llamado? Sí, dice, te estaba llamando hace rato. Ya, dice, ya vine, ahora sí, ¿qué es lo que deseas? Mira, ve, hay un montón de microorganismos. Tienen que destruirlas. Y entonces vienen toditos esas células que les he dicho, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, vienen y se encargan de destruir a la bacteria. ¿Correcto? Esa es la función del linfocito, proliferar, proliferar para llamar fagocitos y para que los fagocitos se coman a las bacterias. No te olvides, ese es su mecanismo de acción de esta célula. Recuerda de que la inmunidad innata se da en plazo de horas, es bastante rápido. Pero cuando nosotros hablamos de una inmunidad adaptativa, ahí está, inmunidad adaptativa, mira, ve, puede durar días, puede durar incluso semanas, mira, y más. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta entre la inmunidad innata y adaptativa. Si te preguntan en tu examen, ¿las vacunas es inmunidad innata o adaptativa? ¿Qué responde? Las vacunas. Adaptativa. Adaptativa. Yo les pregunto, un niño nace con los anticuerpos que le dio su madre, ¿innata o adaptativa? Innata. Innata. Es adaptativa porque es de la madre, no es de él. Es como si la madre le pusiera una vacuna por medio de su placenta. No se olviden, esa pregunta ha venido y esa pregunta la gente cae. La placenta es como si fuese una vacuna que le pone la mamá y le dice, toma, con esto te vas a defender. Claro, entonces ahí hay que tener cuidado. Ahora vamos a ver otra pregunta. Si yo les digo, escuchen, a una persona le ponemos un antídoto porque le había mordido una serpiente. Inmunidad adaptativa o innata. Adaptativa. Es adaptativa. Ahora, hay dos formas de adaptativa, activa y pasiva. La activa es cuando tú mismo haces todo lo posible para crear tus defensas. Esa es la activa. Y la pasiva es cuando te colocan una defensa. Entonces, si te mordió la serpiente y te colocan un antídoto, ¿qué será? ¿Activa o pasiva? No lo duden. A ver, pensemos. ¿Puede repetirlo, por favor? Claro, hay dos inmunidades adaptativas, la activa y la pasiva. La activa es cuando ustedes mismos, su organismo mismos, forma un mecanismo de defensa, ¿ya? Y la inmunidad adaptativa pasiva es cuando tú recibes esa defensa. Tú recibes esa defensa. Entonces, si te mordió una serpiente y luego te coloco un antídoto, ¿será adaptativa, activa o pasiva? Pasiva. Pasiva, pasiva. Pasiva, pues. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Las vacunas son activa o pasiva? Pasiva. 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 No es pasiva, pues. Las vacunas no son defensa. ¿Qué es una vacuna? En una vacuna va una bacteria ahí. Va una bacteria debilitada, va una bacteria muerta o va partículas de bacteria. No van defensas ahí en la vacuna. En la vacuna no van defensas. En la vacuna van microorganismos. ¿Ok? No te vayan a olvidar. No se vayan a olvidar. Ahí está, ¿ves? Otra vez cayeron. No se olviden, las vacunas son inmunidad adaptativa, pero activa. ¿Por qué es activa? Porque en la vacuna van bacterias. Bacterias debilitadas, bacterias muertas o pedacitos de bacterias. Y entonces tu cuerpo los ve y dice, ah, ya, dice, imagínate que a ti te ponen a pelear con un león que está semi muerto.
le vas a ganar al león, si o no le metes una patada en la cabeza, otra en los testículos y muere el león. Ganaste. Tú lo estás ganando. Igualito es. Te ponen una bacteria que está semi muerta, tus defensas, que todavía son calichines tus defensas dicen, es una bacteria media muerta, ahorita la destruyo. Y practica con esa bacteria media muerta, debilitada. Otras veces te las ponen bacterias muertas en las vacunas. Imagínate que tú te pelees con un tigre muerto, lo vas a ganar al tigre, ¿sí o no? Entonces, recuerda, las vacunas son inmunidad adaptativa, pero de tipo pasiva. Okay, perdón, activa. Activa, ya estoy que me equivoco. Entonces, activa las vacunas. Un antídoto sí es pasivo, no te olvides. Ok, ya está, perfecto. Entonces, ya, buena pregunta. Si me dicen, profe, cuando me hablan de la vacuna del COVID, ¿qué creen que hay en el COVID? En esas vacunas lo que hay es fragmentos del virus, chicos. No se olviden. Un segundo, chicos, un segundo. Un segundo, por favor, un segundo. Sí, profesor. Ok, chicos. Bien, entonces ya saben, no hay que equivocarnos en esa parte. Ya estábamos hablando de la vacuna del COVID. La vacuna del COVID tiene fragmentos del virus. Recuerden, tiene fragmentos del virus. Así es. No, en el caso del COVID no se puede hablar de debilitados porque recuerden que los virus no son seres vivos. O sea, un virus no está vivo. Entonces, lo que sí te mandan son fragmentos del virus y tu cuerpo aprende a reconocer a ese virus, sus fragmentos. Es como que, vamos a imaginar, pues, ¿no? Que hay un hombre que es un asesino y te van mandando fotos del asesino, cuánto mide, qué ropa usa. Entonces ya cuando viene el asesino tú estás advertido, no le eches agua caliente. Entonces ya no pasa nada. Claro, a algunos le choca, ¿por qué? Porque su sistema inmunitario es muy debilitado, ¿ok? Pero tampoco hay que propagar ese comentario que dice, no me vacuno, ¿por qué? Porque mi vecino se ha colocado la vacuna y mi vecino se ha muerto. A ver, para empezar, su vecino no ha hecho un estudio randomizado, multicéntrico respecto a ello. Puede ser de que se dé de manera aislada, a veces pasa, pero no por el medicamento, es más por el organismo de la persona, o puede ser de que haya tenido una infección ya asociada, o puede ser que también ya haya estado infectado con el virus. Entonces, eso es lo que pasa, ¿ok? ¿Por qué cuando ya le ha dado? Obviamente porque los lugares donde infecta el virus están dañados. Es como decir, ¿no? Ya te peleaste con un león, le ganaste ese león, pero el león te metió arañazos, te dejó medio muerto. Viene un segundo león, ¿cómo te va a hacer? ¿Cómo le vas a hacer la guerra al segundo león? El segundo león te va a exterminar, ¿no? Entonces te mandan a su cría, también te extermina a su cría. Entonces, más o menos así es de manera representativa para que lo entiendan. Y he escuchado bastante la gente que dice, no me pongo porque dicen que matan. No mata eso, chicos. Tienen que cuidarse. Sus padres están vivos. Háganle entender porque ustedes son chicos ya que se están educando. Ustedes están en una buena academia. Entonces, el otro, el chip, también mencionan el chip por ahí. No, ya son cosas de loco, de fanáticos, sí. No, ¿cómo te van a poner un chip? ¿Qué tiene que ver el chip, chicos? A ver, ¿para qué?
¿Para qué sería el chivo? A ver, ¿para que salgas a bailar calato? No, no tiene sentido el uso del chip, ¿sí o no? ¿Para qué? No hay forma de cómo atribuirle ahí una explicación. ¿Para qué? Pero, ¿para qué te van a rastrear, hijo? A menos que tengas una mina, seas dueño de 4 empresas multimillonarias. Puede ser ahí, ¿no? Pero, ¿qué me van a rastrear a mí? Imagínense, hijo. Imposible, nada. No, claro, así dicen, pues, que es usted, su profesor de lenguaje, de comunicación, no les ha enseñado el verbo chismoso. El verbo chismoso es así. No, el verbo chismoso es dice. Así dicen, ¿no? ¿Quién dice? Ah, mi abuelita, mi vecino de atrás. Ya, entonces ya saben. Ya un poquito de ahí. Ya, perfecto. Ahora sí, vamos a continuar, vamos a concentrarnos. Entonces, ahora viene la función alérgica, mira. Mira cómo van a caer acá también, ¿ah? Así. Bueno, ya hay algunas que están curtidas, ya caen rápido, ¿no? Mira, escuchen, ¿ah? Cuando nosotros hablamos de la respuesta alérgica, mira, atentos, ¿ah? Para que no caiga nadie. Normalmente nosotros decimos, pues, ah, ya, sí, soy alérgico a la penicilina. Otros dicen, soy alérgico a la leche, dicen, ¿no? Otros dicen, no, soy alérgico a los ácidos, a los AINES. Y otros más bravos dicen, soy alérgico al polvo, dicen. Ya, bueno, qué raro que sean alérgicos al polvo. Pero bueno, hay también, ¿no? Hay también, yo sé qué pasa eso. Mira, a ver. Entonces, resulta de que una persona cuando le catalogan como alérgico es porque es atópico. Entonces, ¿qué pasa cuando a una persona por primera vez, le colocamos la penicilina y es alérgico a la penicilina? Si yo le coloco penicilina y el paciente es alérgico a la penicilina, ¿qué síntomas y síntomas va a tener? Lo que se te venga a la cabeza, sin miedo. Sin miedo, ¿ah? A ver, cuéntenme. ¿Es alérgico a la penicilina? Estornudos, se hincha, ya, bien, ¿ah? A ver, ¿qué más? Ronchita. Convulsiona, ¿Perdón? convulsiona, Convulsiona, ya, muy bien. Picazón, se corta su respiración, comezón, manchas en el cuerpo, ya, también manchas en el cuerpo, puede ocasionar fiebre, ¿ves? Entonces, ustedes ahí han dado erupciones, muy bien, ahí hay un término médico, erupciones. Abones, flictenas, a su macho. Muy bien, rash cutáneo, perfecto. Ah, ya, entonces. Entonces yo les digo lo siguiente, que cuando por primera vez, sabemos que eres un alérgico y por primera vez te colocamos penicilina sabiendo que eres alérgico a la penicilina, no haces ningún síntoma. ¿Qué, profe? No, profe, eso es falso. ¿Por qué es falso? Profe, una vez mi papá había consumido una conserva de filete que estaba pasada y se empezó a enronchar, profe. Y se empezó a enronchar el profe y tuvimos que llevar al hospital para que le coloquen su clorfenamina, su dexametasona, su adrenalina, profe, porque se puso muy mal. Ah, pero tú no sabes cuántas veces ha estado sometido a ello. No, profe, fue la primera vez, de verdacito, de verdacito. ¿Sí? ¿Cuál es tu nivel de evidencia? No, ninguna, profe. Ah, entonces ahí hay que tener cuidado. Mira, ve, te voy a explicar. Cuando uno por primera vez recibe la molécula a la que seas alérgica. Algunos son alérgicos a la penicilina, otros son alérgicos a los ácidos, a los AINES, otros son alérgicos a los macrólidos. Hay diferentes formas de alergia. La cuestión está de que uno es alérgico porque cuando recibe una molécula, ¿ya? Reacciona ante esa molécula que se le va a llamar alérgeno. Mira cómo reacciona. Esta es la penicilina.
La penicilina entra y cuando entra, los macrófagos lo miran o le dicen, ¿y este quién es? No, dicen que ese es un alérgeno, ¿ah? Ah, me lo como, dice el macrófago. Y el macrófago se lo come, ¿ve? Mira cómo acá está adentro. Ya se lo comió el macrófago. Y el macrófago dice, uy, qué rico estuvo este alergeno llamado penicilina. Ya me lo comí. Y después agarra y dice, oye, y agarra y le dice el linfocito, yo soy el linfocito, un favor, ¿me lo puedes presentar? ¿Y por qué quieres que te lo presente? Es que tu macrófago también te llamas célula presentadora de antígeno. Y como tú también te llamas célula presentadora de antígeno, quisiera que me presentes al alérgeno que te has comido. Ah, ¿quieres que te presente al alérgeno? Sí. Entonces realicemos eso, la presentación del alérgico, del alérgeno. Y entonces esta CPA, que es un macrófago, pero que también se llama célula presentadora de antígeno, lo que hace es presentarlo, lo enseña, mira. Acá esta bacteria que está acá, perdón, este alergeno que está acá, lo está enseñando. ¿Ve? Y le dice, ven, linfocito, ven, coge para que lo reconozcas. Y el linfocito ni bien lo siente, el linfocito se aloca y empieza a liberar linfocinas. Las linfocinas van y activan al linfocito B y el linfocito B se transforma en célula plasmática y cuando se transforma en célula plasmática elabora un grupo de anticuerpos llamados inmunoglobulina E. Pero yo te pregunto, a ver, en el proceso dice cefalea, dice rash cutáneo, flictena, abones, fiebre, no dice absolutamente nada. Se le cierra la porción bronquial para el pasaje del aire, no dice nada, ¿ve? No hay nada de eso, ¿ve? La primera vez no ocurre nada, es la primera vez, acuérdense, la primera vez no pasó absolutamente nada. Pero a ver, hola. Profesor, ¿y cómo nos damos cuenta entonces que es alérgico? Ah, ya. Usted se da cuenta que es alérgico porque la persona se le hace una prueba percutánea. Es una prueba percutánea que se le hace a todo paciente que se le va a someter a una cirugía y donde se va a utilizar la penicilina. ¿Correcto? Ah, ya. Así es, pues, hija. Bien, entonces, dice profesor, ¿y el linfocito muere o solo se transforma? No, no, el linfocito B se transforma. Es como decir acá Goku en Super Saiyan 2 y acá Goku en Super Saiyan 3. Es simplemente una transformación, pero sigue siendo Goku. ¿Ok? Es una transformación nada más. ¿Correcto? Y ya, pues ahí Goku cuando está en Super Saiyan 3 ya puede hacer la Genkidama, ¿no? Que son estos que están acá. Entonces la inmunoglobulina E es lo que se produce en la primera reacción. Solamente se produce eso en la primera reacción. Ahora, pero ¿qué pasaría si a la persona ya le colocaron, ¿ya? Y a la persona no le hacen su prueba percutánea y le mandan de frente penicilina por segunda vez? Ya la segunda vez es bravo, ¿sí o no? La segunda vez ya hay una reacción. Otra vez ingresa el alergeno, mira. Tú ya tenías formado ¿a quién? A la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E viene y dice, me voy a unir a ti. A ver, hay que unirnos, ya nos unimos. Ahora somos uno solo, inmunoglobulina E y alérgeno. Ahora vamos a buscar un lugar donde vivir. Y se van y se sientan y viven en el mastocito. El mastocito, en realidad, era un monstruo. Se habían sentado sobre el monstruo y el monstruo se activó, mira, ve, y empezó a liberar fuegos. Este fuego se llama histamina. Otras veces no van al mastocito, van al eosinófilo y el eosinófilo igual se aloca, mira, ve, y libera sus mediadores inflamatorios. ¿Y qué va a presentar el paciente? Ahí sí presenta todo lo que me has dicho.
Todo lo que me has dicho puede presentar. Rash cutáneo, flictenas, abones, ampollas, puede presentar cefalea, puede presentar náuseas, vómitos, se le cierra las vías respiratorias, convulsiona y el paciente puede morir. El paciente puede morir, no te vayas a olvidar. El choque anafiláctico ya es eso. Así es. Ya cuando se exacerba, ¿no? El proceso alérgico, ya es una alergia terrible. Vamos a decirlo así, no tiene otra definición. Es un proceso, es una reacción de hipersensibilidad. Muy bien, entonces ya saben, ¿eh? Ya saben. La primera vez no pasa nada. Ya a partir de la segunda ya está la situación difícil. Muy bien, bien. Como ustedes sabrán, ¿no? Ahí está. Muy bien. Prueba percutánea, no se olvide. Prueba cutánea o subepidérmica. Ahí a lo que expulsa se llama histamina. Histamina. Recuerden, ¿ah? Histamina. Esta imagen sacada de un tal Pérez Pimiento de su tesis doctoral 2007. Muy bien, entonces ya saben, ¿ah? Correcto. Ahora viene la función de relleno. A ver, nuestro cuerpo está rellenado por un tejido conectivo, porque eso que estamos haciendo que se llama tejido adiposo. Recuerda que el tejido adiposo es una forma de tejido conectivo. Los varones, los hombres, pues generalmente rellenamos nuestro abdomen. El varón siempre aumenta de masa abdominal. En cambio, la mujer cuando rellena su cuerpo, rellena a nivel de nalgas, mamas, caderas. Es diferente, ¿ya? La distribución de grasa es diferente. Una pregunta, ¿quién acumula más grasa, el varón o la mujer? Pero ojalá que acá no caigan, ¿ah? La mujer. La mujer, pues. Los dos me dicen. La mujer acumula más grasa, no se olviden. La mujer, su cuerpo está representado por 20% de su cuerpo más grasa. Dice, el hombre es más panzón. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero, o sea, estamos viendo una comparación de dos personas que tienen en la misma talla y el mismo peso. Imagínense que tenemos a dos personas, un varón y una mujer, los dos de 1,65 m, y los dos que pesen 70 kilogramos. Y vemos quién tiene más grasa, a pesar de que tienen el mismo peso y la misma talla, la mujer. La mujer 20% de su cuerpo, el varón 15%. Borracho, dice. Bueno, ¡Hala! hay que tener en cuenta eso. Ya, entonces, por otro lado, tenemos nosotros a la nutrición. Esto lo hemos visto en epitelial. Recuerden de que el de azulito o celeste es el tejido conectivo que ahora estamos viendo, que ahora estamos desarrollando. Este celestito es el tejido conectivo. El epitelial, recuerden que no posee vasos sanguíneos. Mira, no hay ningún vaso sanguíneo ahí. No hay. Entonces, si no hay vasos sanguíneos, no hay sangre. Si no hay sangre, no hay glucosa. Y como la glucosa es un nutriente, decimos de que es un tejido que no tiene nutrientes, que está exento del nutriente. Por ende, empieza a mendigar nutrientes. ¿Y quién se apiada? Es el tejido que estamos viendo ahorita, que es tejido conectivo. Este tejido conectivo que está acá es celeste, él se apiada y le dice, pobrecito, ¿qué te hace falta? Alimento, nutriente, le dice. Quiero que me envíen, por favor. No te preocupes, dice. Yo tengo un vaso sanguíneo grande, muy grande, y como es bien grande, te voy a dar nutrientes. Y le brinda los nutrientes. Por eso que siempre se dice que el tejido conectivo nutre al tejido epitelial. Recuerden eso, lo nutre el tejido epitelial.
Perfecto. Muy bien. Claro. Y es que es así, es solidario, como dice Manuel. Es solidario el tejido conectivo con el tejido epitelial. Así como recuerda que el humor acuoso en el globo ocular es solidario con tu córnea. A tu córnea, ¿quién lo nutre? El humor acuoso. A tu retina, ¿quién lo nutre? La coroides. La coroides nutre a la retina. Ellos se apiadan de tejidos que no tienen vasos sanguíneos. Y que iremos así estudiando con el paso de las semanas acá en la mejor academia de Trujillo, no te olvides. Muy bien, entonces ya tenemos hechas las funciones. Por ahí una función que uno de sus compañeros del primer grupo me dijo, profe, ¿puede ser también función de reparación? Correcto, le dije, también hay función de reparación. Recordemos que hay función de reparación también. ¿Por qué? Porque estaban los fibroblastos. Los fibroblastos producen fibras. No te olvides, ¿ah? Cuando una persona se hace un corte y ese corte cura y no te queda huellas, no te queda ninguna huella de ese corte, es porque solamente te has lesionado el tejido epitelial. Profe, pero yo me corté y me quedó una marcota, profe, me quedó un chuzo, una cicatriz. Ah, te quedó esa cicatriz porque la lesión llegó a nivel del tejido conectivo. Cuando llega a nivel del tejido conectivo, sí queda cicatriz. Cuando queda a nivel del tejido epitelial, no queda ninguna cicatriz, no quedan marcas. Hay que recordar ese asunto importante, ¿eh? ¿Ya? Hay que recordarlo, por favor. Muy bien. Ahora vamos a ver por acá. Dice, profesor, en la función alérgica el linfocito muere o solo se transporta. El linfocito no, como le digo, no muere el linfocito. El linfocito lo que hace es transformarse. Se va a transformarse. Se transforma nada más. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a la clasificación. Les voy comentando antes de que ocurran las cosas. En la clasificación, por ahí hay una línea que me falta. Por favor, diciendo ya eso, no se vayan a equivocar cuando yo haga la explicación. Hay una línea que me está faltando y yo voy a colocar esa línea. No te preocupes. Atentos, ¿eh? Miren, el tejido conectivo inicialmente lo vamos a dividir en 3 grupos. 3 grupos para el tejido conectivo. Tejido conectivo propiamente dicho. ¿Ya? Uno de ellos es el tejido conectivo propiamente dicho. Luego de eso nosotros tenemos al tejido conectivo mucoso, o también llamado embrionario. Luego de eso tenemos al tejido conectivo especializado. Tejido conectivo especializado. Ahí está, ¿ven? ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos los 3 grupos, no te olvides, propiamente dicho, embrionario, y tenemos al especializado. Y hay que recordar eso. Bien, perfecto, no te vayas a olvidar. Ahora, cuando nosotros hablamos del propiamente dicho, esto se va a dividir en 2 grupos. 2 grupos vamos a tener. Uno, que lee así, mira, ven. Tejido conectivo propiamente dicho laxo. ¿Ya? Y el otro se llama tejido conectivo propiamente dicho denso. Ahí lo tienes, laxo y denso. Profe, ¿hay diferencias entre el laxo y el denso? Hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias, profe? El laxo posee más células y posee menos fibras, el laxo. En cambio, el denso es todo lo contrario. El denso posee menos células, pero más fibras. Recuerden. Y obviamente vale la pena escribirlo, por eso es que vamos a indicarlo por acá. Recuerda entonces, si yo estoy hablando de un laxo, este posee más, perdón, a ver, vamos a cambiar, sí creo que se nota, más células. Ahí está, ¿ven? Más células posee, ¿correcto? Y a su vez decimos que posee ¿menos qué? Menos fibras.
Esa es la particularidad. Más células y menos fibras. Profe, el denso es al revés, todo lo contrario. Menos células, más fibras. ¿Correcto? El denso es todo lo contrario, no hay que olvidarnos. Entonces el profe posee menos células y posee más fibras. Ahí está. Listo, fácil. ¿Correcto? Ahora, no te olvides que el laxo no tiene una división, pero lo que sí es importante es mencionar que tiene varias clases de células. El laxo posee varias clases de células. Posee fibroblastos, posee adipocitos, posee pericitos, posee mastocitos, posee plasmocitos, posee monocitos, posee diversas formas celulares. No te olvides, ¿ok? Esas células las vamos a estudiar luego. Ahora, cuando yo hablo de un tejido conectivo denso, este es el que posee muchas fibras, más fibras, como dice acá. ¿Ok? Y yo voy a dividirlas según la cantidad de células que ella cuenta. ¿Ya? Mira, vamos a ver. Y acá está la línea que me faltó. Mira que le estoy comunicando, me faltó una línea. Ahora lo voy a dibujar la línea. Un segundo. Ahí está. Recuerda que esa llave es del denso, no es del laxo. ¿Ok? Ahí está. Ahora, miren, el denso se divide o se clasifica según sus fibras. Voy a tener dos grupos, el modelado y el no modelado. Modelado y no modelado. Profe, pero ¿cómo así, profe? Se clasifican según la disposición de sus fibras. No entiendo. Ya, mira, ve. Resulta que cuando nosotros hablamos del tejido conectivo, así se llama, tejido conectivo propiamente dicho denso, modelado, sus fibras están ordenadas, mira. Mira sus fibras, ven. Sus fibras están ordenaditas, ven. No vemos una deformidad, no vemos una alteración en la secuencia de sus fibras, están ordenadas. En cambio, en el no modelado, las fibras están desordenadas, mira, ven. Por abajo, por arriba, por delante, por atrás, por el medio, por todos lados. Está todo desordenado. Como está desordenado, a eso se llama no modelado. No te vayas a olvidar. Ok, muy bien. Entonces, ya saben, no se olvide entonces. Hay que recordar que ahí vamos a tener nosotros un desorden. Perfecto. Entonces, recuerde eso. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del modelado, lo vamos a encontrar en ciertas estructuras. Esa es pregunta de examen. Entonces, la pregunta de examen es, ¿en qué estructuras encontramos tejido conectivo propiamente dicho, denso de tipo modelado? Entonces, nosotros decimos de que ese tejido se encuentra a nivel de los tendones y también a nivel de ligamentos, ¿ya? Tendones y en ligamentos. Ahí está. Y si me preguntan por los no modelados se encuentran rodeando al hueso. Recuerden que la estructura membranosa que rodea al hueso se le llama periósteo. Y la estructura membranosa que rodea a un cartílago se le llama pericondrio. Entonces, ¿dónde está? En el periósteo y en el pericondrio. Bien. Yo no creo que hasta ahí haya problemas. Igual, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, solamente me la indican, por favor. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Muy bien, listo, correcto. Ahora, vamos a borrar esta parte. Un segundo. No me llevé el nombre. Espérate. Espérense, chicos. Y ahora sí. Muy bien, entonces, vamos a ver.
Cuando hablamos nosotros del tejido conectivo embrionario, recuerden que también se le llama mucoso. Este es lo primero, bueno, primero vamos al especializado. A ver, se llaman especializados. Primero, todos los especializados derivan a partir de un propiamente dicho. Los especializados derivan de un propiamente dicho. ¿Ok? Ahí hay que recordar eso. No te olvides, repito, los especializados, los tejidos conectivos especializados, derivan de un propiamente dicho. Ya. Ahora, mira, si a mí me preguntan quiénes son los tejidos conectivos especializados, entonces yo digo que acá está el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido sanguíneo también está acá. Debes de recordar. Está el tejido adiposo, el tejido linfático, está el tejido elástico y reticular. Ahí está lo que hemos mencionado. Obviamente acá que falta mencionar el tejido cartilaginoso. Acá falta el tejido cartilaginoso mencionar. Muy bien, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta para los especializados. Ahora, dentro de los embrionarios hay que tener en cuenta primero que también se le llama tejido conectivo mucoso. Ahí va. Muy bien, también se le llama mucoso. Por otro lado, cuando hablamos de un tejido conectivo mucoso, su principal célula se le llama, no te olvides, es una célula madre, una stem cell, debes de recordarme. Esa es su principal célula, una stem cell. Ahora, acá viene otro error. Mira, las células están rodeadas en este tejido mucoso o embrionario por una sustancia intercelular que se le llama gelatina de Wharton. Recuerda que se le llama gelatina de Wharton. Está mal escrito, así no se escribe Wharton. Las disculpas del caso. Wharton es W-A-R-T-H, ¿ok? T-H-O-N, gelatina de Wharton. Ahí está. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué encontramos? Gelatina de Wharton. Principal célula, la stem cell, la célula madre. Hay que recordar eso. Muy bien. Entonces ya saben, chicos, hay que tener en cuenta el detalle. Bien. Entonces hemos mencionado la clasificación. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿Preguntas? Confirme si la hay. Y si no hay, también confirme. Ok, a ver, vamos. Muy bien, Karen. Correcto, Karen. Acá en el chat. Ok, Valeria. Ok. NS Rodríguez. Ok. Correcto, Mileni. Muy bien. Ya, perfecto. No hay problema, Manuel. Correcto, Manuel. Así es. Claro que ha venido en examen. Ha venido en examen. Claro, vamos otra vez. Ya esa parte, la parte de embrionario me dicen, profe, otra vez, mírenme. El tejido conectivo embrionario, obviamente se llama embrionario porque está en el embrión. También le llaman tejido conectivo mucoso. ¿Ya? También se le llama tejido conectivo mucoso. Ahora, si es un tejido, todo tejido tiene células. Y las células están rodeadas de sustancia intercelular. Esta no es la excepción. Tiene células. Y la célula se llama stem cell. Y sus células están rodeadas por una sustancia intercelular. Solo que acá, a esa sustancia intercelular que rodea a las células madre o stem cell, se le llama gelatina de Wharton. La gelatina de Wharton es una sustancia intercelular. ¿Ok? Es una sustancia intercelular, hay que tener en cuenta. ¿Ya? Ahora sí, correcto, caballeros. Los que me preguntaron que fueron dos, confirme. Muy bien, correcto, correcto. Ahí estamos entonces. Perfecto. Entonces ahora sí podemos continuar. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué más nos dicen? Acá pasamos a las células. A ver, retrocedo un rato y digo, esta clasificación de modelado y no modelado es del denso. Profe, ¿y del laxo qué vamos a hablar?
En la siguiente diapositiva empezamos a hablar del laxo. El tejido conectivo laxo tiene una gran cantidad de células, te dije. El tejido conectivo laxo posee una gran cantidad de células. Esta es la primera célula, mira. Mira esta célula, ve. Esta célula puede transformarse en una célula sexual, mira. ¿Se puede transformar en una célula sexual? Claro que se puede transformar en una célula sexual. ¿En qué más se puede transformar? En una célula inmunitaria. Ahí está, ¿ve? ¿En qué más se puede transformar? En una célula epitelial. Ahí está, ¿ve? ¿En qué más se puede transformar? En una neurona. ¿En qué más se puede transformar? En un glóbulo rojo. ¿En qué más se puede transformar? En una célula de hueso o en una célula adiposa. ¿Correcto? También se puede transformar en una célula adiposa. Muy bien, y en una célula muscular. Entonces, esas son las formas de células en las que se puede transformar la stem cell. ¿Todo claro? Perfecto. Ahora, ¿qué cosa es la stem cell? La stem cell es una célula madre, mira. Si no le llamas célula madre, llámale célula mesenquimal. Gran desarrollo de su nucleolo. Un nucleolo grandote, gigantesco. Además, de gran desarrollo de organelos. Gran desarrollo de organelos como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de retículo endoplasmático, cuando hablamos de aparato de Golgi, tiene muy gran desarrollo de esos organelos. Muy bien. ¿Qué más? Tienen enzimas. La enzima más activa, la más abundante, van a ser las sinasas. ¿Para qué? Me sirve una sinasa. Una sinasa a mí me sirve para poder sintetizar ATP. No te olvides, el ATP se sintetiza gracias a las sinasas. Por otro lado, siempre van a estar juntos a vasos sanguíneos. Ya, no hay que olvidarnos. Siempre van a estar juntos a vasos sanguíneos. Bueno, ahí está la stem cell. Hay que conocerla siempre. La siguiente imagen es una fotomicrografía. ¿Ok? Ahí está. ¿Ven? Ahora, la apreciamos y nos damos cuenta de que es un poco complicada, sobre todo cuando aún no hemos tenido la experiencia de ver a través de un microscopio. Por esa razón es de que yo lo he transformado de la siguiente manera. La célula, una bolita, ya está. Adentro, su núcleo. Y luego, afuera, sus organelos como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Ahí está. Adentro, su núcleo dividido y parece a la rueda de una carreta. Ahí está, ¿ven? ¿Correcto? Se parece entonces a la rueda de una carreta, como ahí se puede observar. Muy bien. Ahí lo tienes, ¿ya? Ahora, esta célula que está acá, recuerda que primero se llama linfocito B, pero luego se transforma. A ver, ¿quién recuerda en qué se transforma un linfocito B? Lo hemos dicho 4 veces. ¿En qué se transforma el linfocito B? Muy bien, por ahí veo una respuesta. 2. Muy bien, la respuesta la tiene NS Esquerre Madrid. En célula plasmática. Muy bien, también por ahí Valeria. En célula plasmática. Se transforma en célula plasmática. ¿Correcto? Ya, entonces no te vayas a olvidar. Cuando se transforma en célula plasmática, como es el caso que estamos viendo acá, generalmente, estas se activan y forman anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos? Esas cositas rojas que te he puesto ahí. Eso es anticuerpo. No te vayas a olvidar. El anticuerpo lo produce cuando el linfocito B, se produce cuando el linfocito B ya es un plasmocito. Mientras no sea un plasmocito, no va a producir los anticuerpos. Vamos a ver. ¿Su núcleo está en el centro? No, su núcleo no está en el centro, miren. Su núcleo a lo más ya falta poquito para que llegue a los bordes. No está en el centro. Como no está en el centro, se llama excéntrico.
Núcleo excéntrico. Siguiente. Mira, ve. Recuerda. Tiene el aspecto de la rueda de una carreta, de la rueda de un coche. Así es como nosotros debemos de recordarla. Y esto no lo digo yo, esto lo dice los libros, los textos, como por ejemplo Bloom, como por ejemplo Ross. Ellos son los más grandes histólogos. Obviamente Bloom ya murió, pero Ross aún está vivo. Ross es uno de los más grandes histólogos que existe en la Tierra. Y él lo menciona así, como la rueda de una carreta, así que hay que respetarlo. Rueda de coches, una eminencia en histología. Entonces hay que tener en cuenta eso. Perfecto. Seguimos. Gran desarrollo del Golgi y también del retículo. Ahí están, los dos tienen gran desarrollo. Tanto del Golgi como del retículo. Gran desarrollo. Por otro lado, lo que hacen es producir anticuerpos. Estas moléculas de color rojito son anticuerpos y son producidas por esta célula que está acá. Los puede producir. Y luego, no te olvides, por favor, que estas derivan de los linfocitos B. O sea, primero son linfocitos B y luego se transforman en plasmocitos. Todo plasmocito era un linfocito B. Todo plasmocito era un linfocito B. Vamos a esta, que ya tú me la vas a mencionar, mira. Primero, tiene gran desarrollo del Golgi. Gran desarrollo de retículo. Profe, hasta ahí se parece un plasmocito. Oye, sí, hasta ahí se parece un plasmocito, tienes razón. Hasta ahí. Pero hay más características, pues. Primero, que presenta una gran cantidad de receptores. Ahí cambia la cosa. Ahí ya nos vamos orientando a algo más. ¿Qué más? La célula puede estar granulada, así como puede estar degranulada. No te olvides. Mira lo que dice acá, ve. Produce y libera histamina. ¿Quién era la que producía y liberaba histamina? Muy bien, por ahí Yoshi Chirinos me dice, el mastocito. El mastocito. Muy bien. Estamos entonces ante el mastocito. Correcto, el mastocito. ¿Qué hace el mastocito? Vamos a un ejemplo rapidísimo. Mira la imagen, ¿ah? Cuando nosotros hablamos del mastocito, acá está, el mastocito, recuerda que puede ser de que esté inactiva así como esté activa. Si está activa, ese mastocito produce histamina y mira lo que hace la histamina. ¿Ve? Primero, la sangre, este es el vaso sanguíneo, perdón, no les dije, este es el vaso sanguíneo y adentro están sus componentes del vaso sanguíneo. Adentro están sus componentes del vaso sanguíneo. Y esos componentes del vaso sanguíneo quieren salir, quieren escaparse, pero el endotelio del vaso sanguíneo le dice, no, un momentito, tú no puedes pasar, le dice. ¿Cómo vas a pasar? Le dice, tú no puedes pasar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le dice, tú tienes que quedarte acá. Entonces le llama al mastocito, el mastocito produce histamina y esto es lo que hace la histamina. ¿Ve? Le hace unos huecos, mira. Unos huecos le hace. Y por esos huecos, mira quién está pasando. Está pasando el componente negrito, ¿sí o no? Está pasando. A eso se llama aumento de la permeabilidad. Cuando no podía pasar, la permeabilidad estaba disminuida. Ahora puede pasar, ha aumentado la permeabilidad. ¿Quién aumenta la permeabilidad? La histamina. Y afuera, el órgano se hincha, mira, se hace una bola. Por eso es de que cuando se libera histamina, nos enronchamos, ¿ok? Nos enronchamos cuando hay un aumento de la secreción de la histamina, ¿correcto? Que nos quede clara la imagen entonces. Y mira, ve ese mastocito, qué hermoso. Mira sus receptores. Receptores por doquier, mira. Y pasa por dos etapas. El estado granulado y el estado de granulado. ¿Cuándo se llama granulado? Cuando adentro tiene unos granos. Esto que está acá son granos. A eso se llama granulado. ¿Y cuándo se llama degranulado? Cuando se expulsa.
Mira cómo está expulsando, ve, a esas vesículas que inicialmente estaban adentro. Y cuando se expulsan, se rompen las vesículas y sale la histamina. ¿Cómo se llama? Mastocito. Siguiente célula, mira esta célula. Oh, el monocito. Atento con el monocito, ¿eh? Para que nunca te quede duda sobre el monocito. Escúchame bien. Si te preguntan en tu examen, ¿dónde se forma el monocito? En la médula ósea roja. Ahí está. Ahí se forma a este monocito. En la médula ósea roja. Una vez que se ha formado, abandona su lugar de nacimiento y va a la sangre. En la sangre puede llegar a vivir hasta 3 días como máximo. Como máximo 3 días. Habiendo estado ahí en la sangre 3 días, decide abandonar a los vasos sanguíneos y se escapa de los vasos sanguíneos utilizando un mecanismo llamado diapédesis. Con la diapédesis, los monocitos se escapan del vaso sanguíneo, migran. ¿A dónde van a migrar? Al campo de batalla, donde se está dando la reacción inflamatoria. ¿Qué hacen ahí? Se comen, fagocitan a microorganismos. Por otro lado, debemos de recordar que también se le llama CPA. C, célula. P, presentadora. A, antígeno. Célula presentadora de antígeno. Y ahora, a pesar de que acá no estás viendo a un macrófago, a un monocito, estás viendo en realidad a un neutrófilo, pero me sirve para explicarlo. Estaba buscando y buscando y nunca había encontrado un monocito, y como encontré a este neutrófilo, me pareció bastante interesante y por eso que está ahora acá. Mira, ve, este es el, imagínate que este es el monocito. Ya sé que acá dice neutrófilo, pero imagínate. Entonces el monocito estaba viajando en la sangre y por afuera alguien le llama, le dicen, monocito, monocito, te necesitamos, sal del vaso sanguíneo. Y el monocito, como la sangre pasa rápidamente, pasa, ¿no? Diciendo así, no, puedo. Da otra vuelta a la sangre. Espera, ya, voy, salir. Ahí está, ¿ve? Y entonces dice, ¿qué hago? Dice el monocito, me esperan afuera. ¿Cómo voy a salir? Y en ese momento, las células endoteliales del vaso sanguíneo le dicen, monocito, monocito, por acá. ¿Qué cosa? Coge mi mano, coge la roja, o si no coge la roja, cógete el verde. Depende cuál quieres. Ya, cógete del verde. Y el monocito se agarra del verde. El verde se llama selectina. El azul se llama integrina. Se unen. Y luego, ahora están adheridos, mira, ve. Adheridos. Y ahí es donde utiliza la técnica llamada diapédesis, que menciona acá. Por diapédesis, el monocito se escapa del vaso. Se escapó y una vez que sale dice, por fin estoy afuera. Y ahora cuando está afuera le dicen, tú ya no te llamas monocito. ¿No? Sí, yo soy monocito. No, cuando estás fuera del vaso sanguíneo, te llamas macrófago. Ahora eres un macrófago. Pero es lo mismo. Claro, es lo mismo. Es como que ahora te dicen, señor Rodríguez, de acá a unos 10 años te van a decir, doctor Rodríguez, igualito. Entonces vas a seguir siendo Rodríguez. Él va a seguir siendo monocito, pero ahora es un macrófago. Y entonces el macrófago dice, muy bien, ¿para qué me han llamado? Dice, acá estoy yo. Y dice, oye, ¿es verdad que tú comes todo lo que encuentras a tu paso? Sí. Ya. Mira, ahí hay una bacteria, ¿puedes comerla? Y va y dice, uy, qué rico, voy a comer una bacteria. Va y le dice, bacteria, te voy a comer. Y la bacteria le dice, no me comas. No me comas, te advierto, no me comas. Y el macrófago dice, no, sí, te voy a comer porque estás apetecible. Y va y la rodea, mira, te voy a comer, le dice. Te advierto, macrófago, no me comas. Y se lo come. Y cuando está dentro, la bacteria le dice por última vez, bacteria, por favor, escúpeme.
Escúpeme, bacteria. Digo, macrófago, escúpeme. No, le dice, ¿cómo te voy a escupir si ya te comí? Más bien ahora te voy a deshacer. ¿Ok? Te voy a deshacer entonces. No te vayas a olvidar. Y entonces, por última vez la bacteria le dice, por favor, te recomiendo de que no me destruyas. La bacteria no le hace caso y le destruye. Muerta la bacteria, viene el alma de la bacteria. Llega el alma de la bacteria, se para frente al macrófago y le dice, oh macrófago, yo te dije que no me comieras. Ya, ¿qué vas a hacerme a mí? Le dice el macrófago. Ya estás muerta, eres un alma en pena. Bueno, yo no te voy a hacer nada, pero mira, voltea y mira atrás. Y en ese momento el macrófago voltea y mira a millones de bacterias. Todas molestas, con cuchillo entre los dientes, con armas de fuego, con revólver, con metralleta, con guaraca, con todo lo que han encontrado, dispuestas a defender a su amiga, dispuestas a vengar a su amiga. El macrófago, al ver que son millones de millones, el macrófago huye despavoridamente y llega al cerebro. Cuando llega al cerebro asustado, le dice, señor cerebro, ¿me puedes resguardar? Hay bacterias que me están siguiendo y me quieren destruir. Ya le dice, no te preocupes, yo te voy a dar asilo, pero la recomendación es que, para que no te encuentren, cámbiate de nombre. Sí, le dice, ¿y qué nombre me recomiendas acá en el cerebro? En el sistema nervioso te recomiendo llamarte microglia, le dice. Ah, perfecto, entonces microglia ahora va a ser mi nuevo nombre. Otras veces se va y se esconde en el hígado. En el hígado le cambian por el nombre de Kufer. Otras veces se va al riñón. En el riñón le cambian de nombre por la de célula mesangial. Otras veces se va al pulmón. Y en el pulmón le cambian por célula de polvo. Otras veces va hasta el testículo. Y en el testículo le cambian por el nombre de célula de Sertoli. Y si la mujer está embarazada, entonces le van a llamar célula de Hofbauer. ¿Correcto? Allá. Profe, si se va al timo, en el tímulo, célula retículo epitelial. Profe, si se va a la piel, en la piel se llama célula de Langerhans. Profe, si se va al hueso, se le llama osteoclasto. Allá, profe. Diferentes nombres va a tener según a dónde va a ir a esconderse. Correcto, mira. Si va al pulmón, célula de polvo. Si va al riñón, mesangial. Si va al testículo, Sertoli. Si va al hueso, osteoclasto. Si va al hígado, Kufer. Si va a los órganos del sistema nervioso, microglia. Si va a la placenta, célula de Hofbauer. Ahí está. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Correcto, chicos? ¿Comprendido? ¿Se comprendió, caballeros? Profesor, ¿se puede esconder en cualquier parte del cuerpo? En cualquier parte del cuerpo, pero en estas partes le cambiaron de nombre. Ya, profesor, gracias. Perfecto, muy bien. Bien, chicos, entonces, si no hay ninguna pregunta, acá estamos cerrando la transmisión por el día de hoy. Un fuerte abrazo con cada uno. ¿Hay alguna pregunta? Estoy que me despido ya, pero... No, profesor, todo claro. Correcto, muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, acá nos estamos quedando. Cuídense bastante, un abrazo. Cuídense, por favor, no salgan, no vayan a fiestas. Recuerden, a la droga siempre dile no. Chao. Gracias, hasta luego.